Buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Hoy es día martes y pues tenemos la clase del laboratorio. Vamos a comenzar con, bueno, en vista que hay algunos compañeros que todavía no están, bueno, vamos a dejar un tiempito para la parte de la lista. Por mientras, vamos a ir estableciendo la parte de la asignación para el día de hoy. Y vamos a comenzar corroborando pues algunos de los trabajos que tenemos asignados en la clase de laboratorio. Vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a verificar pues algunos de los trabajos. Recordemos que en esta parte de los trabajos de laboratorio hemos estado desarrollando algunos conceptos que vimos el año pasado con respecto pues a documentos de texto más que todo y una presentación que hicimos en las clases anteriores. El último trabajo fue un documento editado eh, por parte de la historia de las computadoras en la cual ustedes tenían que editar el documento para que sea un tipo informe, ¿verdad? Entonces veo que todavía hacen falta algunos compañeros, ¿verdad? Entonces sí les voy a hacer énfasis en esta parte para que podamos ir entregando estos trabajos, ¿verdad? De la misma manera en los trabajos anteriores, tenemos igual a algunos compañeros que no han hecho la presentación de los mismos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, eh, salvo la compañera Ruth, que creo que es quien falta en algunos de los trabajos, sí les voy a solicitar que por favor a los demás, ¿verdad? Que no han enviado estos documentos, lo hagan para el día de mañana, ya que el día de mañana eh, ya que ustedes tienen que venir aquí al colegio y en ese momento pues se les va a revisar. Y si no están, pues perderemos esos puntos, ya que todos los trabajos pues los realizamos en la clase y es bien raro el trabajo que dejamos para posterior, pues. Entonces han tenido el tiempo para poder realizarlo, ¿verdad? Ahora bien, para el día de hoy vamos a hacer el siguiente trabajo siempre igual en documentos de texto. Vamos a definirlo y vamos a desarrollar un documento con tablas y gráficos, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Ok, vamos a desarrollar un documento que contenga 5 tablas y 5 gráficos, ¿verdad? ¿De qué van a consistir estos documentos y los gráficos? Vamos a realizar pues documentos de investigación con respecto a algunos datos de programas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de las tablas, vamos a desarrollar 5 tablas que contengan trabajos de, por ejemplo, vaya, digamos, procesadores de texto, me van a investigar 5 tipos de procesadores de texto junto con su interfaz, por ejemplo, ¿verdad? Esa va a ser una de las tablas. De ahí, presentaciones, igual. No, hagámoslo con 3 nada más. Presentaciones y me van a buscar el nombre del programa y la interfaz. Y eso es lo que me van a desarrollar en el cuadro, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollarlo, las tablas en función de los programas que yo les voy a pedir y la parte de los gráficos la vamos a desarrollar en función de, por ejemplo, redes sociales y el número de usuarios que tengan, por ejemplo, ¿verdad? En un tipo de gráfico de barra, vamos a desarrollar otro tipo de gráfico, por ejemplo,
en el que nos muestre alguna estadística, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, en campeonatos de fútbol y pues, me salgan los equipos y el número de campeonatos que tengan, ¿verdad? Cositas así. Entonces, en esa parte de los gráficos, sí va a quedar pues a disposición de lo que tengan que mostrar. Y en la parte de las tablas, sí, la parte de los programas, ¿verdad? Entonces voy a hacer el apartado de acá para que lo tengan y que podamos empezar a trabajar con esta asignación. No sé si, bueno, por mientras doy la instrucción, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta parte del trabajo? Buenos días, profe. ¿Me puede explicar? Mira que acabo de llegar. Ok, ya vamos entonces. Profe no dijo que solo con tres. No, o sea, son 5 tablas, pero de 3 apartados distintos. Ok, sería esta parte entonces, ¿verdad? En la parte de las tablas, sí, les voy a pedir esa información en específico, ¿verdad? Que me investiguen, por ejemplo, 3 diferentes procesadores de texto, 3 diferentes diseños de presentaciones, 3 diferentes programas de diseño gráfico, 3 programas de hojas de cálculo, 3 lenguajes de programación. Y en la parte de los gráficos necesitaría que tuviéramos al menos un gráfico de barra, al menos un gráfico circular o de pastel y al menos un gráfico de líneas.
¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta con esto, chicos? Igual para el compañero Alfonso que se integró hace poco. Este es el trabajo que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar un documento que contenga 5 tablas y 5 gráficos. Las 5 tablas van a ser específicas según lo que se muestra ahí en la asignación y los 5 gráficos van a ser de lo que usted quiera mostrar, pero con diferentes tipos, ¿verdad? Y entre los tipos les estoy definiendo el gráfico de barra, el gráfico de pastel, el gráfico de líneas. ¿Se entiende Profe, el ejercicio? Ya. Sí, digan. entonces en la tabla tiene que ir arriba el nombre y luego la interfaz. Solo esos dos tienen que ir en la tabla. Sí, correcto. Solamente esos datos. ¿Se entiende esa parte entonces? Sí, Ok, para los compañeros que trabajan en la parte del programa de la aplicación móvil, la parte de los gráficos los tendríamos que hacer en una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, los compañeros que trabajan en la parte del programa del dispositivo móvil tendrían que hacer dos documentos o uno solo si ustedes prefieren, ¿verdad? Ya sea un documento en el documento de texto, ¿verdad? En el procesador de texto y un documento en la hoja de cálculo o todo el documento en la misma hoja de cálculo, tanto las tablas como la parte de los gráficos. ¿Ok? Por ejemplo, para la parte de los gráficos, podríamos definir el número de clases por grado, por ejemplo, ¿verdad? El número de clases que lleva primero, el número de clases que lleva segundo y tercero de informática, por así decirlo. ¿Verdad? Podríamos hacer un gráfico que nos muestre las notas que hemos sacado en el parcial, en programación, en análisis, en laboratorio, cosas así. O sea, los datos pueden ser inventados, recuerden. Como les dije, también podemos definir información con respecto a eh, los campeonatos que ha ganado un determinado equipo en determinadas ligas, para los que siguen el fútbol, por ejemplo. Podemos definir el número de países por continente, ¿verdad? No sé, la población de un determinado país con respecto a otro. Hay varios datos que podemos llegar a definir para los gráficos, ¿verdad? Entonces, para que podamos realizar esos datos con cierta información. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar pues la parte del trabajo que tenemos para el día de hoy? Profe, ¿todo va a ser en una sola tabla o en diferente? Es, bueno, ¿cómo así en una sola tabla? Es que son tres procesadores de texto, ¿verdad? Sí, Tres de diseño de no, presentaciones. o sea, una tabla solo para procesadores de texto, una tabla solo para diseño de presentación, una tabla solo para diseño gráfico y así. Recordemos que para cada tabla nosotros tenemos que poner el nombre del programa y la interfaz. O podemos hacer una sola tabla también, pero en donde desglosemos que son procesadores de texto, que son diseños de presentaciones y así, que se mire la división de cada uno de los parámetros. Si lo desarrollamos así, puede ser una sola. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces queda el apartado para que podamos desarrollar el ejercicio y cualquier duda, cualquier consulta, pues podemos hacerla por este canal.
¿verdad? Entonces, quedamos trabajando, chicos. Claro, estoy percibiendo que ya empezaron a querer estar como con la misma comodidad que estuvieron el año pasado. No todos, pero hay algunos que ya empezaron a quererse acomodar. Miren, para mí lo más fácil es decir que el internet me está fallando. Es lo más fácil. Pero quiere que le diga algo. Yo puedo ver, y por eso hago el reclamo, puedo ver, y por ejemplo ahorita tengo en sala de espera una alumna que hace cualquier cantidad de intentos por conectarse, pero se ve ahí que está, que dice conectándose, que dice uniéndose. Pero hay algunos que me dicen, tengo malo el internet y no veo ningún tipo de señal. Ningún tipo de señal. Entonces, ese no va a ser un argumento válido. ¿Por qué se lo digo? Que no va a ser un argumento válido. Y profe Quinto, espero que me esté escuchando y que tome nota de esto. Sí, aquí lo estoy escuchando. Bien. La institución, todos los profesores están aquí dentro del colegio. Yo estoy desde dirección, estoy emitiendo los alumnos, los estoy enviando. Entonces a mí no me pueden venir a decir de que es mentira, de que me entró tarde, que es mentira que no se conectó, de que es mentira de esto, que es mentira el otro, porque yo lo estoy admitiendo y yo lo estoy enviando a la sala. Entonces, la institución ha generado una estrategia para poder tener al profesor de manera permanente que lo esté atendiendo. Ha implementado una serie de cambios, se preparó para poder llevarle la atención de tal manera de que el profesor no me diga que tiene problemas de internet y que por eso no se puede conectar, de que el profesor me diga que no tiene problemas, que tiene problemas de energía y que por eso no se puede conectar, de que me diga que tiene problemas con la computadora y que por eso no se puede conectar. Yo lo estoy viendo desde aquí. Entonces, si usted va a estudiar este año y sabe que estamos desde un mecanismo virtual, usted debe de prepararse con las herramientas para evitar que esto se vuelva costumbre. Y lo digo porque, ¿y por qué lo digo que se vuelva costumbre? Si yo ahorita voy a revisar la lista de asistencia del profe Quinto, yo sé que hay varios que solo se conectan 2 días a la semana. 2 días a la semana, máximo 3. Pero siempre tienen que faltar un día y es problema de internet. Y no los he visto conectándose a la sala. Entonces, por eso yo se los digo desde ahorita. No es un argumento válido que usted me diga que tuvo problemas de internet. Ahora, profe Kim, hay otro detalle. Y se lo digo a usted porque usted es el que va a evaluar. Y aquí están los jóvenes. Con respecto al canal de YouTube, se están subiendo todos los videos, se les están poniendo ahí para que usted los vea, pero es para reforzamiento. No quiere decir que lo que trabajaron hoy en clase, usted va a correr, va a ir a ver el canal de YouTube y mañana lo va a presentar como que nada. No es así. Mire el canal de YouTube para que tenga el aprendizaje y para que el día siguiente se integre a la clase y sepa qué hicieron el día anterior. Pero no quiere decir, profe Quinto, de que mañana usted me va a recibir, o hoy me va a recibir las tareas de aquellos que no se conectaron ayer y fueron al canal de YouTube y como que pasó nada. Porque no es ese el fin del canal de YouTube, sino que es una retroalimentación. Entonces espero que tomen nota y empezar a verlos de que estén todos conectados. Fíjense que yo admiro algo, y lo voy a decir con nombres y apellidos. El año pasado, de todos los que estamos aquí, los que estaban siempre presentes era Lucía, la primerita, y después le seguía Jens. Y después Ruth. Y no me digan que no. Miren, me voy a omitir nombres, pero yo he visto a algunos paseando en la calle. Ustedes jóvenes, por favor,
Yo creo que ustedes están a un paso de ser profesionales. Y ya estando a un paso de recibir ese título para ser profesionales, yo creo que también deberían de dar muestras de que ya están preparados para recibir ese título. Cuando usted labore, usted no va a estar esperando que lo estén llamando para que vaya a laborar cuando usted ya sabe que tiene un horario asignado. Usted no va a esperar a que le estén pidiendo los informes cuando usted ya sabe que tiene un trabajo asignado. Entonces, si se están preparando para ser profesionales, yo esperaría que se empiecen a comportar como profesionales a partir de este momento. Por lo tanto, yo espero a partir del día de hoy verlos conectados a todos y con su respectivo uniforme. Porque ya hice los primeros llamados de atención y a la hora indicada. Nosotros estamos abriendo la plataforma desde las 6:50 por tarde a 6:55. Hay algunos que están conectando a las 6:50. Y miren, entran pero así en la plataforma. No tienen problemas de internet. Cuando un alumno tiene problemas de internet, yo lo puedo identificar en la plataforma porque puedo ver en la condición que se une. Y hay algunos que se unen sin ninguna dificultad. Así hay otros que se unen con cierta dificultad y en algunas ocasiones puede decir que uno de esos es James. Y Roger ha tenido esa dificultad, pero de ahí yo no he visto dificultad en los demás. Sí he visto entradas tardías, que es cosa diferente. Susan, compártanos, Susan. Susan. Ok. Susan, compártanos qué era lo que estaba diciendo. Bien. Vamos al juego de que apagamos cámaras. Ruth, enciéndame la cámara, por favor. Igual Alfonso. Mire, cuando se le esté hablando, se le esté dando una indicación, por favor sea respetuoso y encienda su cámara. No sé qué comentaba Susan. No lo quiso comentar, apagó su cámara. Entonces yo creo que es una falta de respeto. Yo no les estoy hablando con cámara apagada. Y les estoy hablando de frente. Entonces, jóvenes, por favor, yo espero respeto por parte de ustedes. Y espero que este sea el último llamado de atención que hago respecto a estas situaciones que han estado sucediendo. Bien. Esperaría que mañana no haya ninguna dificultad. Voy a estar muy al pendiente, especialmente con este curso, por lo que sucedió el año anterior, de la revisión de cuadernos, de la revisión de tareas. O sea que mañana vamos al colegio. Mañana tienen que venir sus papás. Sus papás. No quiero ver alumnos. Y si trabaja, pues, No, La mía igual, maestro. ellos ya saben. Ellos ya saben. Ellos ya saben. Sus padres en el momento de la matrícula se les explicó cuál era la metodología para este año. Entonces, no hay excusa. Yo no quiero ver alumnos mañana. Esa es la metodología y se debe respetar. Usted puede venir si viene con su padre, pero solo no. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿No? Bien. Gracias, profe Quinto. Puede continuar. Ok, perfecto. Ok,
Y jóvenes, entonces continuemos con la parte de la asignación. Recordemos que la parte de las tablas y los gráficos se pueden hacer ya sea en un mismo documento o en documentos separados. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen saber, por favor. Profe, en lo de interfaz, ¿qué es lo que hay que poner? Hay que buscarlo en... Sí, la interfaz es una imagencita, Lucía, ¿verdad? Una foto del procesador. En el caso, si nosotros ponemos de procesador de texto Word, entonces simplemente le vamos a poner la parte de la interfaz. Ahorita, por ejemplo, voy a abrir Word para explicar qué es esa parte pues, de la interfaz. La interfaz sería esta parte, ¿ves, Lucía? Sería esta parte, ¿verdad? ¿Cómo se muestra el programa? Eso sería la parte de la interfaz de Word. Si le defino cuál sería la parte de la interfaz del Google, sería esta parte de acá, ¿verdad? Así, o sea, la forma en la que se muestra la aplicación. ¿Ok? Sí, profe. Maestro, Oh, y los gráficos sí los hacemos a disposición de nosotros, ¿verdad? De lo que sí, queramos. sí, a disposición de ustedes. Ah, perfecto. Ok, perfecto, chicos.
Ok, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, chicos? Todo bien, gracias, profe. Ok, vamos a pasar la lista del día de hoy, ya que en la primera hora, pues, fue la asignación del trabajo. Entonces, por favor, al momento de escuchar su nombre, pongamos ahí la palabra, bueno, digamos la palabra presente. Lucía, Presente. Susan, bueno, Susan se desconectó. Alfonso, Presente. Roger, Presente. Jens, Presente, maestro. Brian. Creo que el compañero Brian todavía no se ha conectado. No. Y Ruth. Presente. Ok. Que recordemos que en la parte de los gráficos podemos llegar a hacer cualquier tipo de gráfico, ¿verdad? En la parte de la asignación, yo les pedí ya sea un gráfico de barra o de columnas, como sale ahí, un gráfico circular y un gráfico de líneas. Pero de la misma manera podemos hacer cualquier tipo de gráfico de los que tengamos a la disposición, ¿verdad? Igual también está un gráfico de barra, un gráfico de área, un gráfico de superficie, el radial, la parte de gráficos rectangulares, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos hacer cualquier tipo de gráfico. Igual tenemos la parte de histograma. Entonces, solamente para aclarar la parte de la distribución del gráfico, solamente vamos a desarrollarlo en función de un tema que queramos explicar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, yo aquí tengo un gráfico de tipo histograma y yo simplemente voy a poner la parte de las clases del tercero de BTP, digamos, ¿verdad? Asignaturas. En el caso, vamos a establecer en las asignaturas de tercero de BTP, podemos definir la parte del número de horas de la clase para ir estableciendo lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en este tipo de gráfico no nos funciona esta parte. Entonces vamos a cambiar el tipo de gráfico y lo vamos a hacer en tipo gráfico de barra. O no, mejor de columna. De columna se mira mucho mejor la parte del gráfico. Ok. Vamos a hacerlo tipo gráfico de barra. Y vamos a determinar la selección de datos. En la selección de datos, por ejemplo, vamos a establecer, modificar datos, vamos a definirlo. Vamos a establecer los datos que tenemos. Solo hacerles hincapié en esta primera parte, por ejemplo. Vamos a modificar estos datos en los cuales vamos a ir definiendo pues la parte de las clases. En el caso vamos a poner laboratorio, programación y así sucesivamente.
¿verdad? En este caso, bueno, aquí no bueno, vamos a hacerlo de nuevo porque hicimos un tipo de gráfico, bueno, lo habíamos hecho anteriormente y bueno, nos quedan los datos que teníamos ahí. Vamos a establecer los datos y vamos a definir la parte de lo que estábamos explicando, la parte de la clase de laboratorio, ¿verdad? Es por eso que en la parte del dispositivo móvil no podemos desarrollar el gráfico en el procesador. ¿Por qué? Porque siempre ocupamos una hoja de cálculo. Entonces, por eso es que tenemos que trabajarlo en la hoja de cálculo directamente. Esta parte, por ejemplo, programación, redes. Esta parte le vamos a poner con mayúscula, mantenimiento. Y la parte de diseño web. En el caso, por ejemplo, le podemos poner número de horas a la parte del primer gráfico y según las horas que nosotros tenemos, por ejemplo, las horas que les aparté la clase anterior. En la clase de mantenimiento tenemos 2 horas. En la clase de diseño web tenemos 4 horas. En la clase de redes tenemos 5 horas. En la clase de programación tenemos 3 horas. Y en la clase de laboratorio tenemos 6 horas. ¿Verdad? En este caso, esa es la primera parte del gráfico. Y la otra parte, si no queremos establecerla, pues simplemente la borramos con respecto pues al gráfico que tenemos. Podemos dar eliminar y ya tenemos pues la posición de los gráficos, ¿verdad? Recordemos igual que en este tipo de gráficos, bueno, algunos tipos de gráficos podemos ir modificando los datos y modificando el tipo de gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo defino en la parte de cambiar el tipo de gráfico a un tipo de gráfico de radial, por ejemplo, entonces ahí puedo irlo modificando, ¿verdad? Un poco. Pero hay tipos de gráficos en los que no voy a poder establecer ese tipo de parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, si defino el de histograma, si se fijan, no me va a resultar de la manera en la que yo lo podría querer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gráfico no me resulta según el valor que yo tengo, ¿verdad? Igual tenemos otros tipos de gráficos como este que acabamos de elegir, en donde se muestran pues en función de ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, la parte de los gráficos la vamos a desarrollar de una manera en la que podamos incluir diferentes tipos de gráficos, más que todo para poder visualizar la información de manera diferente. Igual, nosotros podemos ir definiendo el gráfico según el elemento que nosotros querramos. Recordemos que todas las partes vamos a tenerlas de manera diferente para el apartado. Por ejemplo, en esta parte nos vamos a la parte de formato y podemos cambiar el tipo de color que tenemos para cada uno de estos elementos, ¿verdad? Perdón, vamos a para cada uno de estos elementos, digamos, vamos a poner cada elemento de un color diferente, por ejemplo. Vemos igual,
Yo puedo cambiar la parte de la forma del gráfico para que se mire totalmente diferente. Por ejemplo, ese está bien bonito, ¿verdad? Entonces lo podemos ir editando a modo que tengamos diferentes tipos de parámetros. Por ejemplo, aquí le voy a poner lo que habíamos definido, tercero ETP informática y la parte de el número de horas clases. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento?
Ok, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengamos? No, maestro, todo bien por el momento. Ninguna. ¿Vamos terminando o vamos más o menos? Bueno, voy por la mitad ya. Bueno, ya casi terminamos. Ok. Ok, jóvenes. Bueno, para dejar el otro trabajo para esta otra hora también, igual, cuando lo concluyamos, voy a compartir en pantalla un documento. En este documento tenemos estos 4 gráficos, ¿verdad? Entonces, voy a ocupar que por favor, cuando ya hayamos concluido la parte de los gráficos, hagamos un documento igual, solamente de gráficos, pero que contenga estos 4 gráficos que están en pantalla, ¿verdad? Estos 4 gráficos que están en pantalla, así con los datos que están, así con los colores que están, así con el mismo tipo de datos con el que se encuentran, para que desarrollemos ese ejercicio, ¿verdad? El primer gráfico nos dice frecuencia, insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, y traen una serie de valores. Por ejemplo, el insuficiente trae un valor de 3, el suficiente trae un valor de 5, el bien trae un valor de 11, el notable tiene un valor de 6 y el sobresaliente un valor de 4, ¿verdad? De la misma manera, tenemos esta parte de que dice color de cabello y nos dice que rubios son 6, pelirrojos son 4 y morenos son 14, ¿verdad? Entonces, hagamos estos gráficos de este mismo estilo y de este mismo tipo de gráfico. Igual, en la parte de los gráficos lineales, tenemos una temperatura y un día y nos da así como los grados que tenemos, ¿verdad? Tenemos que el día 1 menos 4, el día 2 menos 4, el día 3 menos 3, el día 4 menos 3, el día 5 1, el día 6 2 y el día 7 1, ¿verdad? De la misma manera tenemos el número de comidas y la frecuencia sería 1, 5, 6, 3 y 6, 0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que hagamos estos 4 tipos de gráficos en un mismo documento y lo enviamos también al apartado que voy a desarrollar. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta para esto? O sea que copiamos, hacemos los mismos gráficos como estaban Sí, ahí. sí, es correcto, los hacen. En esta parte, ahí les voy a dejar la pantalla para que puedan desarrollarlos de acá, ¿verdad? Y en función de esos gráficos, desarrollan los de ustedes. ¿Ok? Sí, está bien, maestro. ¿Alguna pregunta con estos trabajos? Así igual como están ahí lo tramitamos. Igualito. Ni más ni menos. Ahí lo único que tal vez podríamos desarrollar diferente es tal vez el color, ¿verdad? Que le puedan poner un color distinto o un tipo de letra diferente si así lo quieren. Pero la forma del gráfico, la forma en la que están puestos los textos, la parte del gráfico, el diseño del gráfico, todo tiene que estar exactamente igual. Ok. Sí, profe. Sí, maestro, está bien.
Ok, perfecto.